de la mañana es momento de nuestra actividad oficial. Adelante. Muy buenos días, transmisión en vivo desde el Centro de Convenciones San Borja, la Sala Naciones, lugar hasta donde ha llegado la Presidenta de la República, Dina Boluarte, para participar de la 10ª Conferencia Anual Internacional por la Integridad 2023. Hay que señalar que la Presidenta Dina Boluarte se encuentra acompañada en estos momentos por el Contralor General Nelson Schack. La Conferencia Anual Internacional por la Integridad tiene como objetivo promover un compromiso interinstitucional orientado a fortalecer la función de investigación y sanción de la corrupción. Durante estos 2 días que se va a desarrollar la conferencia, hoy 27 de noviembre y 28 de noviembre, participan más de 50 ponentes, panelistas y comentaristas nacionales e internacionales. La conferencia está dirigido a servidores públicos, la sociedad civil, periodistas, empresarios y entre otras personas. Ahí podemos observar a la Presidenta Dina Boluarte, acompañada por el Contralor General de la República, para dar inicio a la inauguración de la 10ª Conferencia Anual Internacional por la Integridad 2023, cuyo lema este año es Frenando la Corrupción, estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción. De la República, Nelson Schack. También saludar la presencia de la señora Carmen Milagros Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, el señor Alfredo Pariona, congresista de la República, al señor Francis Paredes, congresista de la República, y a la señora Kira Alcarraz, congresista de la República, al general del Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división David Guillermo Ojeda Parra, comandante general del Ejército del Perú, al señor vicepresidente de Remurpe, alcalde provincial de Tayacaja, Héctor Lolo Antonio, a la señora alcaldesa municipal distrital de San Isidro, Nancy Bizurraga Torrejón, a la señora Ana Isabel Pari Morales, presidenta ejecutiva de Servir, a la señora Laura Lisset Gutiérrez González, presidenta ejecutiva de la OCE, al señor superintendente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, Armando Subauste Brasesco. También al señor jefe de la Central de Compras Públicas, Perú Compras, Víctor Fernando Masumura Tanaka. A la señora superintendente del Mercado de Valores, Lorena de Guadalupe Macías Quiroga, al señor presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Federico Javier Yaque Moya, al señor Sierra y Selva Exportadora, Percy Medina Morales, al señor presidente de Petróleos del Perú, Petroperú, Pedro Osvaldo Chira Fernández, a la señora presidenta del directorio de Perú Petro S.A., Isabel Mercedes Tafur Marín, al señor presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Walter Tapia Sanabria, al señor presidente de INACAL, César José Bernabé Pérez, al señor presidente ejecutivo de Concitec, Benjamín Marticorena Castillo. Igualmente, saludar a los titulares de las Contralorías del mundo presentes en este importante evento. Al señor Bruno Dantas, presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y presidente de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Al señor Camilo Benítez, Contralor General de Paraguay y presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Al señor David Colmenares, auditor superior de la Federación de México, a la señora Rosana Soriano, presidenta de la Corte de Cuentas de El Salvador, señor Frank Bode Fuentes, Contralor General de Cuentas de Guatemala, al señor Carlos Mario Zuloaga Pardo, Contralor de Colombia, a la señora María Graciela de la Rosa, auditora general de la Auditoría General de la Nación Argentina, y a la señora Miriam Marván González, primera vicecontralora general de Cuba, al señor Ricardo Rodríguez, magistrado del Tribunal de Cuentas Superior de Honduras, al señor Dean Evanson, director de auditoría de la oficina del director de auditoría de Antigua y Barbuda, al señor Cambali Diomande, presidente del Tribunal de Cuentas de Costa de Marfil, al señor Manuel Cruz Neto, juez consejero del Tribunal de Cuentas de Angola, a la señora
Archana Shirsat, directora general adjunta de la Iniciativa para el Desarrollo de la Intosai. Señores representantes de la EFS de Qatar, San Tomé y Príncipe de la República Democrática del Congo. Al cuerpo diplomático presente, el señor John McNamara, embajador de Estados Unidos de América, al señor Gavin Douglas Cook, embajador del Reino Unido, a la señora Sabine Bloch, embajadora de Alemania, al señor Clemente Baena Suárez, embajador de Brasil, al señor Alexander Kaufman, embajador de Países Bajos, al señor Vishwas Bidhu Spkal, embajador de la India, al señor Óscar Fuentes, embajador de Chile, al señor Carlos Zamora, embajador de Cuba, y los organismos internacionales y cooperativas, señor Ezequiel Cambiaso, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como el BID, a la señora Bettina Wall de Montenac, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a la señora Amy Paro, directora de USAID, a la señora Mayra Ugarte, representante de la cooperación alemana GIS, al señor Sebastián Ugarte, representante de la cooperación canadiense, y a todas las autoridades que nos acompañan en esta importante presentación, en este importante evento y en esta conferencia. Muy bien. La CAI, en su edición 2023, busca fortalecer las estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción a la corrupción, promoviendo de los integrantes y los participantes que han llegado a nuestro país para estar presentes en la 10ª Conferencia Anual Internacional por la Integridad 2023, organizado por la Contraloría General de la República. Hay que señalar que la Conferencia Anual Internacional por la Integridad 2023 es un espacio académico organizado por la Contraloría General, el cual promueve el análisis y el debate de expertos desde diversos enfoques a nivel mundial. Asimismo, impulsa el conocimiento, el acceso a las nuevas tendencias y buenas prácticas en materia anticorrupción e integridad. Ahora vamos a escuchar al Contralor General de la República, Nelson Schack, quien será el encargado de dar también la bienvenida a cada uno de los invitados y participantes en esta 10ª Conferencia Anual Internacional por la Integridad. Señora Presidenta Constitucional de la República, Dina Boluarte Segarra, señores congresistas de la República, señores autoridades de los organismos constitucionalmente autónomos de nuestro país, estimados amigos y amigas, señoras y señoras contraloras, presidentes de cámaras de cuentas, presidentes de tribunales, de los distintos países que nos acompañan el día de hoy, particularmente de nuestra querida región de América Latina y el Caribe. Un saludo muy especial a Bruno Dantas, nuestro presidente de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior en el Mundo, de la INTOSAI, así como a Augusto Paiva, en representación de Camilo Benítez, nuestro presidente de la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades de Fiscalización Superior, nuestra querida OLACEF, así como también a David Colmenares, nuestro auditor superior de la Federación de México y secretario general de la OLACEF. Distinguidas autoridades, señores miembros del cuerpo diplomático, autoridades militares, civiles, policiales, también funcionarios de distintas entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos a la CAI, a la Conferencia Anual Internacional por la Integridad 2023. Uno de los graves daños, quizá uno de los más graves daños que la corrupción genera, es cuando normaliza las prácticas en la sociedad, haciendo que nos resignemos a asumir sus consecuencias como si fueran inevitables, como si en el caso del Estado no pudiéramos esperar ningún cambio o una mejora en nuestras vidas. Como bien se ha dicho ahora en esta hermosa presentación que nos ha deleitado un conjunto de peruanos, ¿no? Sobre todo un niño, ¿no? Al final, y lo conversábamos con la señora presidenta hace un ratito, al final siempre es un tema de las personas,
siempre es un tema de los valores. Podemos hacer muchas cosas para luchar contra la corrupción. Podemos cambiar estructuras, sacar leyes, poner más recursos, hacer reformas, pero al final siempre es un problema en última instancia personal. Tenemos que elegir bien, sobre todo a nuestras autoridades, sobre todo a nuestras autoridades políticas, ¿no? Porque nosotros como autoridades políticas no solamente cumplimos una función, sino que además damos el ejemplo. Me gusta pensar que somos como los padres de familia en un hogar, ¿no? Y entonces nuestro estándar no puede ser solo legal, nuestro estándar tiene que ser ético, tiene que ser moral. Y de hecho, en los temas estatales y en el trabajo que todos nuestros colegas aquí en las Contralorías hacen en todo el mundo, son muy parecidos. Y estaremos de acuerdo en que la carretera que no se termina, la contratación irregular de personas sin calificaciones, la deficiente elaboración de un expediente técnico para favorecer a un determinado postor o a veces las inexplicables demoras por prevenir los desastres naturales son ejemplos reiterados que lamentablemente muchas veces ya no nos llaman la atención porque hemos internalizado que así son las cosas. Sin embargo, la corrupción debe ser vista sin eufemismos como una de las principales amenazas que enfrentamos como sociedad en nuestro país hoy en día, con profundos efectos económicos, políticos, sociales y ambientales. Es por eso que la Conferencia Anual por la Integridad, la CAI 2023, busca precisamente llamar la atención sobre la gravedad de esta realidad, reunir la evidencia, evaluar las experiencias exitosas a nivel mundial. El COVID nos obligó a hacer una pausa en estos encuentros y hoy volvemos después de 4 años renovados. En este tiempo se han dado sustantivos cambios en el ejercicio del control en el Perú, producto de una necesaria reforma estructural que pusimos en marcha en el año 2018 para responder a las expectativas de todos los peruanos. Una reforma sustancial para extender el control y especializarlo, que era necesario e impostergable, y hoy en día es nuestro principal activo en la organización. El modelo de control en el Perú que se aplica hoy no es un control solamente punitivo, sino también preventivo y sobre todo objetivo, pues constituye la verificación profesional de la inobservancia de las normas, reduciendo el riesgo de cualquier discrecionalidad y logrando predictibilidad en el razonamiento de las auditorías y la coherencia en sus resultados. Yo recuerdo que en el año 2018, cuando empezamos esta aventura, solo el 3% de las entidades públicas en el Perú tenían sistemas de control interno implementados. Y eso, en nuestro país, es un escándalo. Somos una nación que tiene más de 3.200 entidades públicas que manejan más de 302.000 millones de soles, 1/3 del Producto Bruto Interno. Y en ese entonces solo el 3%, ¿no? No llegaban, me acuerdo, ni siquiera a 130 entidades las que efectivamente tenían sistemas de control interno implementados. Esto es fundamental comprenderlo, porque el tema del control que realiza la Contraloría General no es el control interno, es el control externo, que llega después de que han fallado las barreras y mecanismos internos de prevención, porque la tarea del control interno es una tarea de cada entidad, es de la administración. Una manera de saber cuán comprometida está una autoridad en luchar contra la corrupción, por ejemplo, es analizar cómo está su sistema de control interno. Las entidades públicas que tienen un grado de madurez apropiado en su control interno, luego de todos los esfuerzos que se han hecho durante estos últimos años, es apenas el 21%. Según una autoevaluación hecha en los 3 niveles de gobierno. Un verdadero compromiso debería ser llevar esa cifra por lo menos el 80%, y esa es la diferencia entre el decir y el hacer. Hace 6 años en la Contraloría nos propusimos lograr un compromiso con las fuerzas políticas del Parlamento para la necesaria reforma estructural que se tenía que llevar a cabo. Y en marzo del 2018 se aprobó la Ley 3742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control. Y una de las mayores innovaciones de esta reforma fue la creación de un control concurrente, un nuevo modelo, un nuevo enfoque en el control, que desarrolla el acompañamiento a la gestión y alerta sobre los riesgos a los funcionarios públicos. ¿Para qué? Para que precisamente adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias para lograr que los objetivos, sobre todo de la inversión pública, se concreten y así evitar que se generen perjuicios. De hecho, el Perú aportó esta modalidad de control a las prácticas internacionales. Yo siempre digo, el control concurrente y nuestras prácticas de participación ciudadana en toda la esfera del control gubernamental son los 2 productos de exportación más importantes que tiene la Contraloría. Muchos de los países aquí presentes han adoptado y mejorado estas prácticas. Y de hecho, el control concurrente y los mecanismos de participación ciudadana los creamos para Perú.
pero muchos de nuestros países, no solamente en América Latina, sino en muchas realidades del África y del Asia, también experimentan con sus propias particularidades situaciones similares. Y es por eso que han adaptado, han mejorado incluso nuestros modelos de control concurrente y de participación ciudadana en el control. Es así que en los últimos 5 años, aquí en el Perú, hemos ejecutado más de 10.500 servicios de control concurrente a más de 3.250 inversiones públicas, valorizadas por 175.000 millones de soles. Pero lo más importante de eso es que, en base a estudios recientes que hemos realizado, los proyectos con control concurrente muestran un promedio 10% menos de costos que en aquellos proyectos similares que no tienen control concurrente. Y esto claramente es un ahorro significativo a los contribuyentes y a todos los ciudadanos. Asimismo, el efecto promedio del control concurrente en el avance de las inversiones, sobre todo a nivel financiero, ha sido de casi 30%. Es decir, que estas inversiones tuvieron un incremento en la velocidad de su ejecución financiera y también, por ende, en la ejecución física y en la ejecución de sus actividades y en la cierre de brechas. Estos resultados son una demostración del beneficio del control concurrente. Como siempre he dicho, el control posterior, así lo decimos en Perú, queridos amigos internacionales, es llorar sobre la leche derramada, porque es intervenir después. Es mejor evitar que la leche se derrame. Y es por eso que era tan importante generar un mecanismo de control concurrente con participación ciudadana como el que se ha hecho. Este supuesto temor muchas veces a la Contraloría como justificación de la inacción, hoy en día ya no tiene sustento, ¿no? De hecho, el control concurrente es lo que más nos piden las propias entidades públicas. Y tiene menos sustento aún cuando quienes aprovechan de estas alertas son los propios funcionarios públicos, los más honestos, los más capaces. Otro problema de urgente solución surge a raíz de las observaciones de la Contraloría respecto del bajo nivel de culminación de los proyectos. Del total de las inversiones registradas, solo el 15%, en algunas regiones el 20%, han sido cerradas. A pesar de esto, cada año se van acumulando nuevos proyectos que llegan con cada cambio de administración sin que terminen los ya iniciados. Esto nos lleva a una conclusión muy sencilla. Si, por ejemplo, mañana todas las entidades públicas del Perú dejaran de crear nuevos proyectos y nos dedicáramos a terminar los que están en ejecución y destrabamos los que han estado paralizados, los que han sido abandonados, etcétera, etcétera, en la última década, la verdad que con toda la plata que necesitaríamos para cerrar y concluir esos proyectos y la capacidad fiscal que tenemos y la capacidad de ejecución de esos recursos fiscales, nos demoraríamos pues, como 5 años para terminarlos, ¿no? Sin sumar ninguna inversión nueva. No se trata pues solamente de hacer promesas, no se trata de poner primeras piedras solamente, necesitamos terminar las obras, necesitamos hacer que las inversiones se conviertan realmente en obras concluidas que cambian vidas. Pero con la reforma tuvimos que enfrentar también otro problema, la cobertura del control, que llegaba a menos del 29% de las entidades públicas. Y es correcto decir que en ese entonces prácticamente no existían oficinas de control institucional a nivel regional, provincial y distrital. Hoy la cobertura se ha duplicado y alcanzará, estimo, el 80% al cierre del próximo año. En efecto, ampliar el alcance de control ha sido otra medida cumplida. Desde el año 2018, la Contraloría ha absorbido administrativamente 451 oficinas de control institucional y ha creado más de 70 en las distintas provincias. ¿Se imaginan en nuestro país? Provincias completas que no tenían control, no tenían oficinas. Y en el 2024 se va completado la incorporación administrativa de más de 750 oficinas de control institucional a nivel del país. ¿Pero qué significa esto? Que la Contraloría las dotará realmente de capacidad operacional, multidisciplinaria, para que precisamente puedan controlar el gasto público en esas entidades. Este aspecto es de capital importancia y nos hemos mantenido firmes para su concreción. Si el personal encargado del control depende administrativamente del titular de la entidad auditada, entonces no podemos asegurar realmente la plena autonomía, porque existen todos los incentivos para que la entidad auditada intente condicionar a quienes son finalmente parte de su planilla. Este es un cambio de gran trascendencia en el Perú, pues en el año 2018 en realidad no se podía hablar de plena autonomía administrativa. Hoy eso ha cambiado completamente y la independencia y la autonomía de nuestra FS se ha fortalecido sustancialmente. La Contraloría General del Perú es ahora una institución sólida y reconocida, con una amplia capacidad de detección e identificación de responsabilidades, con mecanismos de control eficaces y consistentes con nuestra legislación y también con la normatividad internacional y con una activa participación en la INTOSAI y en la OLACEF.
Y en todo este marco, en una real política de transparencia que ha sido incluso reconocida internacionalmente y que nos llevó a tomar decisiones a veces incomprendidas, ¿no? Esta fue una decisión difícil que tomamos en su momento, pero que ha tenido un gran impacto. Los informes de control ahora son de libre acceso, todos, excepto aquellos que están protegidos, ¿no? por temas de reserva, el tema de los gastos secretos de defensa, etcétera, etcétera. Pero en general, todos los informes de control ahora son de libre acceso mediante su publicación en el portal de transparencia de la Contraloría. Esto permite que cualquier persona conozca los hallazgos de las auditorías, de los servicios de control, sin intermediarios, sin filtros, eliminando la posibilidad de cualquier irregularidad. En la Contraloría no hay interferencias, aquí no se cambia ni una coma de los informes, ahora todo es público. En el 2017 nos encontrábamos ante penúltimos, recuerdo, con un nivel de cumplimiento de 38% del índice de disponibilidad de información a la ciudadanía sobre la gestión institucional de las entidades fiscalizadoras superiores en América Latina. Este es un estudio que promueve la OLACEF para tratar de sistematizar y cuantificar los esfuerzos de las EFS en garantizar la transparencia activa y sumar hacia una sociedad más informada. A partir del año 2018 alcanzamos el 100% de este índice y nos hemos mantenido así en los 4 periodos consecutivos de evaluación que se han hecho. La corrupción es el abuso del poder y la transparencia le quita poder a los funcionarios y se lo devuelve a la ciudadanía. Y en eso estamos absolutamente comprometidos. Se han triplicado la producción de los servicios de control, pasando de 15.000 informes en el 2017 a ahora más de 45.000. Subsiste, sin embargo, la tarea pendiente de impedir que los casos identificados por la Contraloría queden impunes. Tanto más perverso que la corrupción es la impunidad. Y no hay posibilidad de tener una lucha efectiva contra la corrupción si es que no hay sanción ejemplar. Es por eso de que ojalá lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos que de los 45.000 informes que este año se van a terminar de emitir en las próximas semanas, se han identificado miles de casos de corrupción e inconducta funcional, incluso con los presuntos responsables, quienes deberían dejar la administración pública. Es cuestión de que las entidades responsables en el sistema sancionador administrativo, pero sobre todo en el sistema de justicia, sean capaces de responder a las expectativas ciudadanas y se apliquen las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. Quiero destacar que la Contraloría viene haciendo uso intensivo de la tecnología, en particular de la ciencia de datos, con significativos resultados para detectar y emitir alertas de control en forma masiva y rápida, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar ahora, no? O sea, sale una denuncia gracias a todo el esfuerzo que hace la sociedad civil a través de las denuncias ciudadanas o de los medios de comunicación y estructuramos el caso. El caso se atiende, se acredita una comisión de control y hace su trabajo. Pero ahora hacemos algo mucho más interesante. Nos preguntamos, ¿y cuántos de estos casos, así como está descrito, se presentan en el Estado peruano? ¿No? Hace como 2 meses atrás, ¿no? Recuerdo, salió en un programa dominical un escándalo en uno de los ministerios porque habían contratado a un especialista ambiental para hacer un trabajo, ¿no?, sobre ambiental en el caso de un proyecto y de una consultoría y le habían pagado X cantidad de miles de soles, ¿no? Pero ¿qué decía la denuncia? Decía, el periodismo de investigación había investigado ¿qué cosa? Que esta persona había cobrado los miles de soles que le habían pagado, pero había desarrollado el trabajo y nunca había estado en el Perú durante ese lapso donde desarrolló el trabajo, ¿no? Y entonces ahora, frente a eso, ¿qué hizo la Contraloría? Esto antes era inimaginable. Ahora empezamos a operar así. ¿Qué hicimos? Bueno, que se acredite una comisión de control en el ministerio correspondiente para ver qué es lo que está pasando con esa contratación. Pero quiero saber cuántos casos como esos hay en todo el Estado peruano. O sea, ¿cuántos consultores han sido contratados el año 2022 por compras menores, por contrataciones directas, sin proceso, sin concurso, sin transparencia, que han hecho los trabajos estando fuera del país? ¿Y eso qué implica? Agarrar las 3.7 millones de órdenes de menos de 8 UITs de menor cuantía que se han emitido en todas las entidades públicas del Estado peruano en el año 2022, leerlas todas, identificar cuáles son órdenes de compra para la previsión de bienes, cuáles son servicios, que son servicios de consultoría,
cuáles de esos son hechos por personas jurídicas, cuáles son hechos por personas naturales. Para cada una de esas personas naturales, hacer una línea de tiempo de sus contrataciones y eso cruzarlo con la información, con los 5.3 millones de registros migratorios de los peruanos que nos movimos el año pasado dentro y fuera del país. ¿Cuánto nos tomó hacer eso? Una semana. Y que descubrimos que así como ese caso, hay 8.441 consultores a quienes se les ha pagado 122.9 millones de soles, que están exactamente en la misma situación que ese ser humano que fue motivo de la denuncia periodística. ¿Y qué es lo más significativo además? Que sobre esos casos la Contraloría lo sabe todo. Sabe quiénes son, dónde están, cuánto han cobrado, en qué cuenta, desde dónde han estado. Sabe los contratos, sabe quién ha autorizado los entregables, sabe todo. ¿Por qué? Porque ahora la Contraloría opera con inteligencia artificial, con Big Data, con analítica de datos, ¿no? Igual. Otro caso hace como, menos de un mes, ¿no? Respecto de una mala contratación, ¿no? ¿Por qué mala? Porque habían contratado a un proveedor que estaba impedido de ser contratado por el Estado por sus relaciones de familiaridad, de consanguinidad, de afinidad con altos funcionarios públicos, ¿no? Hicimos lo mismo. Y resulta que ahora podemos señalar que el último año, el año 2022, pues se han identificado 2.193 proveedores que han contratado con el Estado por 584 millones de soles, a pesar de estar impedidos por tener, como les digo, vínculos de consanguinidad o afinidad con los altos funcionarios, ¿no? O sea, los medios de comunicación, la denuncia, nos reportan un caso. La Contraloría pone todos los casos, N-1, que se producen en el país. Y es por eso que a toda esa información ahora se despliega a todas las oficinas de control institucional, para que los auditores, de manera independiente, hagan su chamba, trabajen, miren los papeles y vean si efectivamente, ¿no? Porque como yo siempre digo, en el primer caso, por ejemplo, ¿no? O sea, resulta que podemos contratar a un experto consultor nacional o internacional para que haga, no sé, pues, la modificación de un instrumento de gestión. ¿Y para qué tiene que venir a Perú para hacer eso? Puede estar donde esté. Lo que necesitamos es su cerebro, su materia gris, no tiene por qué venir. Pero no me van a decir que van a supervisar una obra estando fuera del país, o que van a prestar servicios de transporte estando fuera del país, siendo personas naturales. O peor aún, ya más gracioso, ¿no? Monitoreo presencial de entrega de alimentos y el señor no está en el Perú. Entonces, ya ahora, ¿no? La Contraloría opera de una manera diferente. Igual. Hemos podido identificar en las últimas semanas que hay 696 personas que laboran en el Estado a pesar de estar inhabilitadas para hacerlo, pues se trata de funcionarios con sanción que deviene de una falta grave o condena penal y los responsables de corregir esto son, para empezar, los titulares de las entidades. Hemos avanzado bastante, diría yo. Hemos dado grandes pasos en este camino, pero toca ir más allá, porque las tecnologías nos permiten incrementar nuestra capacidad de investigación y predecir de manera más certera los hechos de irregularidad, los patrones, el mal uso de los recursos públicos, permitiendo activar medidas de prevención más oportunas. Durante los próximos 5 años veremos un aumento masivo de los datos digitales. Solamente para darles una idea, de acuerdo a la Corporación Internacional de Datos, mundialmente se estima que para el año 2027 se generarán aproximadamente 291 zettabytes de datos digitales, o sea, 291.000 trillones de bytes. Esa cantidad de datos equivale, todos vemos Netflix, ¿no? Es revisar el catálogo de Netflix 663 millones de veces. Esa es la cantidad de información que se empieza a producir anualmente en el mundo y en el Perú también. Es por eso de que en esta línea la analítica de datos masivos es la única forma de poder adaptar el control a los nuevos tiempos. Y es por eso que hemos organizado la Hackathon, revolucionando el futuro del control, en la que a través de la innovación y la disrupción de nuevas tecnologías, más de 100 estudiantes y jóvenes profesionales expertos en temas de programación, códigos, analítica de datos, competirán durante los próximos 2 días para mostrarnos cómo luchar de manera más efectiva contra la corrupción. Esta es la primera hackathon que nos permitirá seleccionar las propuestas más innovadoras para detectar problemas de corrupción o mal uso de los recursos públicos, explotando las bases de datos y también trabajando con información no estructurada, que ese es el paso siguiente que vamos a dar el próximo año. Ya trabajamos con información estructurada.
Al inicio de esta reforma, la Contraloría interoperaba con 3 bases de datos: con el Servicio de Registro Civil, con la RENIEC, con la base de datos del SIAF, que es nuestro Sistema Integrado de Administración Financiera, y con el sistema de compras en el SEACE. Con esas interoperábamos. Ahora interoperamos con más de 40 bases de datos externas, pero siempre con data estructurada. Ahora el paso siguiente es mirar qué pasa con las fotos, qué pasa con los videos, qué pasa con el Instagram, el Twitter, ¿no? Qué pasa con el Facebook. Y crear los robots y los algoritmos de inteligencia artificial y que las máquinas empiecen a aprender y que empiecen a mirar cómo detectar los patrones de corrupción e inconducta funcional, ¿no? Eso que antes hubiera sido pues una película de ciencia ficción, ahora es totalmente factible de hacer. Hoy están con nosotros, ¿no? Y nos escuchan desde el laboratorio, ¿no? Donde en pocos minutos se iniciarán los 2 retos, Juku Challenge y Hawaii Tech Monitor. La inquietud de los jóvenes por sumar sus capacidades y la lucha contra la corrupción es una buena noticia, sobre todo en un contexto como el que vive en el Perú hoy, donde a veces hay una pérdida de confianza en lo que nos depara el futuro a los peruanos. Sabemos que esto ha ocurrido en el pasado y nos hemos levantado, es cierto, pero también es cierto que las cosas no se arreglan solas y se requiere mucho más que deseo y discusiones interesantes. Se requiere liderazgo, voluntad política, ideas claras, grandes dosis de esfuerzo, perseverancia y sobre todo decisión para tomar acción concreta, para torcer esta inercia frente a la que no nos debemos conformar. Los jóvenes lo tienen muy claro. Los funcionarios tenemos la obligación de responder a la expectativa ciudadana con una gestión transparente, siendo honestos, competentes, para ser merecedores de esa confianza y encaminar así al país por la senda del crecimiento y el bienestar general. Hemos dicho que se requieren reformas indispensables que permitan consolidar cambios inmediatos. En la Contraloría estamos convencidos de que se necesita un servicio civil meritocrático altamente especializado e instituciones sólidas que tengan al ciudadano como centro de sus esfuerzos y que no estén supeditadas a las voluntades personales ni a los fines inmediatos. Por eso propusimos una ley de creación de la carrera del auditor gubernamental que asegurará intertemporalmente que el control esté en manos de profesionales que ingresen por concurso público a la Escuela Nacional de Control, que se formen en ella dentro de la Contraloría y que inicien una carrera con ascensos programados y evaluaciones meritocráticas, tal como lo ocurre con la carrera diplomática, como el Banco Central de Reserva o como las Fuerzas Armadas y Policiales. Así, a la Contraloría deben entrar los mejores y permanecer solo los mejores, garantizando la cobertura del control en todo el territorio nacional. Espero que el Congreso apruebe pronto esta iniciativa que estoy seguro impactará muy positivamente en la gestión pública y en el país. Pero el Perú requiere de otras reformas estructurales que se sumen a la del control. Se requiere una reforma del sistema de justicia, ¿no? Necesitamos que la Procuraduría, la Fiscalía y el Poder Judicial operen con celeridad, imparcialidad y eficiencia. Requerimos una reforma política para que efectivamente se haga verdaderamente transparente el financiamiento de las campañas electorales. Una reforma del servicio civil que permita captar y retener personal idóneo en las entidades públicas. Una reforma de la calidad regulatoria y la simplificación administrativa que reduzca el poder y la discrecionalidad de los funcionarios públicos al eliminar un montón de trámites, un montón de normas y procedimientos que no agregan valor. Y evidentemente una reforma de los actuales mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que faciliten la actuación de los otros actores del ecosistema de control en nuestra sociedad. La reforma del control que hemos implementado ha puesto los cimientos de un sistema de control sólido, moderno y eficiente con una fuerte institucionalidad que debe mantenerse y defenderse. El control irá incorporando nuevas soluciones, principalmente en materia de inteligencia artificial, pero el salto institucional y tecnológico que hemos dado ya es un logro reconocido hoy en día y una marca de esta institución valorada incluso internacionalmente. Las mujeres y hombres que conforman la Contraloría General del Perú son profesionales comprometidos con la nación, conscientes de la trascendencia de su tarea. Por eso, el día de hoy proponemos al país este importante espacio de análisis y reflexión sobre el gran desafío que significa la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional en el Perú y la necesidad de actuar con conocimiento y contundencia para que nuestro país sea el país que queremos para nuestros hijos y sea el país que se merecen nuestros ciudadanos. Bienvenidos todos a la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2023. Muchas gracias. Escuchamos la palabra de bienvenida del Contralor General de la República, Nelson Sharp. Hay que señalar que la 10ª Conferencia Anual Internacional por la Integridad cuenta con 40 delegaciones internacionales de 13 países
participantes que han llegado a nuestro país para poder estar presentes en esta ceremonia, sobre todo participar de esta conferencia anual internacional por la integridad. El objetivo es fortalecer las estrategias, cómo colaborar con las diferentes instituciones para lo que es una buena investigación y sobre todo poder ubicar y detectar actos de corrupción en las diferentes instituciones y organizaciones del Estado. Para, como dice el Contralor, no normalizar, no callar y no resignarnos ante la corrupción. Invito inmediatamente a la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte Segarra, para que también nos brinde unas palabras de inauguración en esta conferencia internacional. La recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida. En este momento vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte. Señor Contralor General de la República, señores Ministros de Estado y Congresistas de la República, señores representantes de las organizaciones internacionales, de las entidades fiscalizadoras superiores, distinguidas altas autoridades civiles, diplomáticas y militares, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Por años, la corrupción ha debilitado las instituciones y ha truncado la esperanza y los sueños de desarrollo de millones de peruanas y de peruanos, en especial de nuestros compatriotas más vulnerables. Por ejemplo, una carretera mal construida o un puente que luego se desploma, obras truncadas por ahí, reflejan no solo deficiencia, sino también la indolencia de autoridades coludidas con la corrupción. Conscientes de esta situación, mi gobierno, de la mano de nuestras ministras y ministros, tienen y tenemos la clara misión de trabajar para los 33 millones de peruanas y peruanos con honestidad, con transparencia y en esa lucha frontal contra la corrupción. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes en la inauguración de la 10ª Conferencia Anual Internacional por la Integridad 2023, que apunta a promover un compromiso interinstitucional para fortalecer la investigación y sanción de la corrupción que tenemos que desterrar de una vez por todas. Lidero un gobierno de hechos y no de palabras. Cumplimos nuestros compromisos y la lucha contra la corrupción es una de ellas. Desde un inicio marcamos la diferencia buscando integrar a gente altamente calificada en nuestra gestión y si cometimos errores, los enmendamos como tiene que ser, porque el objetivo que nos guiará siempre es el de brindar bienestar a nuestras hermanas y hermanos. Este 7 de diciembre estamos a puertas de cumplir un año de gestión en el gobierno luego del golpe de Estado. Y no tenemos atisbos ni carpetas investigadas por temas de corrupción. Y ese es mi compromiso con el pueblo peruano. La lucha anticorrupción estuvo presente desde un inicio en este gobierno, desde 2021. Lo acaba de decir la señorita que modera esta importante reunión. Ya dijeron los millones y millones que se han perdido en esos actos de corrupción. Mi política como presidenta de la República es clara, es transparente, de rendición de cuentas al pueblo peruano e idónea. La lucha anticorrupción no tiene por qué ser reactiva, por eso apostamos por fortalecer
el modelo de integridad como parte de la política general de gobierno con la finalidad de incrementar la capacidad preventiva de las entidades frente a la corrupción. Es una tarea poco comprendida muchas veces por la demanda que el ciudadano necesita tener resultados inmediatos. Pero estamos frente a una política pública de mediano y largo plazo que debemos sostener a pesar de los vaivenes políticos. A la fecha, cerca de 260 instituciones públicas, incluyendo gobiernos regionales, los 3 poderes del Estado y organismos autónomos, son evaluados por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. Esto permite conocer su adecuación a estándares de cumplimiento y buenas prácticas en materia de probidad, transparencia, gestión de riesgos y denuncia para advertir sus avances y brechas pendientes. De este modo, vamos observando resultados positivos. Por ejemplo, las entidades con mayor avance en la implementación del modelo de integridad presentan un menor índice de corrupción e inconducta funcional en los resultados de la Contraloría. En esa línea, presentamos el proyecto de ley 05635 para fortalecer y proteger la labor de los responsables de implementar la función de integridad en las entidades del sector público. Además, promovemos la sinergia y el trabajo interinstitucional con los actores involucrados en la lucha contra la corrupción. Este año la PCM publicó la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública con parámetros para identificar, evaluar y tratar riesgos de corrupción e inconducta funcional. Con ese objetivo, capacitamos a más de 1,000 servidores encargados de gestionar riesgos en más de 200 entidades de la administración pública. Asimismo, 300 entidades implementaron la plataforma estandarizada de registro de visitas en línea, lo que este año ha permitido cerca de 250,000 consultas sobre visitas en las instituciones públicas. Y más de 100,000 entidades son usuarias de la plataforma de debida diligencia del sector público, lo que contribuye a identificar los perfiles de las personas que aspiran a trabajar en el Estado. Frente a la corrupción, debemos evaluar nuestro desempeño como sociedad, como gobierno, como sector empresarial y desde el ámbito de la participación ciudadana. En esa línea, hemos facultado a la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, para promover espacios de articulación entre el sector público-privado y la sociedad civil. Con ello, aspiramos a la implementación de acciones colectivas para asegurar la aplicación de estándares nacionales e internacionales de integridad en los procesos de contratación de infraestructura, así como aplicar soluciones rápidas y prácticas ante cualquier sospecha de acto de corrupción. Queridas hermanas y hermanos de todo nuestro territorio nacional, seguimos avanzando y si hay algo que investigar, que se investigue y que se haga de manera célere, porque aquello que demora en el tiempo tampoco es beneficioso. La sociedad espera resultados. Las investigaciones ratificarán que el primer gobierno del Perú, liderado por una mujer andina en 200 años de vida republicana, actuó y siempre actuará con honestidad, con transparencia y sin corrupción. Tenemos la conciencia limpia y el corazón tranquilo, pero también deseoso de seguir trabajando por la patria. Y quiero decirles a ustedes, los que están aquí presentes, y a todas las hermanas y hermanos que nos están viendo a través de los medios de comunicación, que somos un gobierno con las manos limpias y que seguiremos luchando férreamente contra la corrupción que tanto daño nos ha hecho durante décadas.
La unidad es importante para seguir avanzando firmes y así vivir en un país sin corrupción. Luchar contra este flagelo es un compromiso de todas y de todos. Muchas gracias. Presidenta de la República, Dina Boluarte, Muchas gracias en la a la ceremonia señora de presidenta inauguración y al del señor CAI Contralor. 2023. Con estas imágenes nosotros retornamos a los estudios centrales.